En un tiempo de idolatría desenfrenada y reyes corrompidos por el poder, un hombre surgió como un faro de fe inquebrantable. Elías, el tisbita, no era solo un profeta, sino un mensajero elegido por Dios para confrontar a una nación descarriada. Su nombre resonaría por la eternidad, marcado por milagros impresionantes y por un destino que pocos experimentaron: ser llevado al cielo sin probar la muerte. Su historia no es solo un relato antiguo, sino una lección viva sobre la valentía, la fe y el poder inquebrantable de Dios. En el reino de Israel, la idolatría se había infiltrado profundamente. El pueblo, que antes era guiado por el Dios verdadero, se había volcado a adorar a Baal, un falso dios promovido por el rey Acab y su esposa, la cruel Jezabel. Esta pareja no solo fomentaba la idolatría, sino que perseguía activamente a los profetas del Señor, buscando erradicar cualquier resistencia a su dominio. El caos espiritual y moral reinaba, y Dios necesitaba a un hombre valiente para desafiar ese régimen corrupto. Ese hombre era Elías. Antes de embarcarnos en este fascinante viaje, asegúrate de suscribirte al canal, hacer clic en el botón de me gusta para apoyar este trabajo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Comparte este video con aquellos que necesitan conocer la verdad y fortalecer su fe. Elías apareció en escena de manera audaz e inesperada. Sin temor a la furia del rey, se dirigió al palacio de Acab y proclamó un mensaje devastador. Ciertamente, como vive el Señor, en mi presencia no caerá rocío ni lluvia en estos años, salvo por mi palabra. Ese anuncio no fue solo una predicción del clima, sino un juicio divino sobre la corrupción que había invadido a Israel. La sequía era un golpe directo contra Baal, quien era considerado el dios de la fertilidad y las lluvias. Si Baal fuera real, ¿por qué no podría impedir el castigo de Dios? Tras entregar ese mensaje, Elías desapareció, guiado por Dios hacia un escondite secreto junto al arroyo de Querite. Allí, en medio del desierto, Elías experimentó el cuidado sobrenatural del Señor. El arroyo le proporcionaba agua fresca y cuervos eran enviados diariamente para traerle pan y carne. Ese milagro no solo sustentaba a Elías, sino que demostraba que Dios provee para aquellos que confían en Él. Incluso cuando el mundo parecía desmoronarse, el profeta tenía lo que necesitaba para sobrevivir. Sin embargo, la sequía persistió y con el tiempo hasta el arroyo se secó. Pero Dios ya tenía un nuevo plan. Ordenó a Elías que se dirigiera a Sarepta, donde una viuda lo sostendría. Al llegar a la ciudad, Elías encontró a la mujer recogiendo leña y le pidió un poco de agua. Cuando ella se volvió a buscar el agua, él formuló una segunda petición: un pedazo de pan. La respuesta de la viuda reveló el desespero de la situación. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para preparar la última comida para ella y su hijo antes de esperar la muerte por inanición. Elías, sin embargo, le pidió que confiara en Dios. No tengas miedo, le dijo. Haz primero un pan para mí y luego para ti y tu hijo. Pues así dice el Señor: la harina de tu vasija no se acabará y el aceite de tu tinaja no se secará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La mujer, movida por una fe inesperada, obedeció. Y así, el milagro ocurrió. Día tras día, la harina y el aceite nunca se agotaban. Dios demostró que podía multiplicar recursos limitados para aquellos que depositan su confianza en Él. Por un tiempo, Elías se hospedó en la casa de la viuda y todo parecía estar bajo control, hasta que una tragedia golpeó a aquella familia. El hijo de la mujer enfermó gravemente y murió. Desesperada, la viuda confrontó a Elías, cuestionando si su presencia había traído la ira de Dios sobre su casa.
Elías, sintiendo el peso del dolor de aquella madre, tomó al niño y lo llevó a la habitación donde se hospedaba. Clamó al Señor pidiendo que devolviera la vida al infante. 3 veces se acostó sobre el cuerpo del niño, suplicando la intervención divina. Y entonces, en un milagro extraordinario, el niño volvió a respirar. Elías bajó con el niño vivo en brazos y la viuda, ahora con una fe inquebrantable, declaró: «Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que sale de tu boca es la verdad». Mientras tanto, en Israel, la sequía devastaba el país. El rey Acab y Jezabel estaban furiosos y deseaban encontrar a Elías a toda costa, pues lo veían como la causa de su desgracia. Pero el profeta reapareció solo cuando Dios lo ordenó, listo para confrontar al rey una vez más. Elías desafió a Acab a un enfrentamiento definitivo en el Monte Carmelo, donde la verdad sobre quién era el Dios verdadero se revelaría. Acab convocó a los 450 profetas de Baal y a todo el pueblo de Israel para ser testigos. El desafío era simple. Se levantarían 2 altares, uno para Baal y otro para el Señor. Los profetas de Baal sacrificarían un becerro y clamarían a su Dios para que enviara fuego del cielo. Elías haría lo mismo. Aquel que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Invocaron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía, gritando, bailando e incluso hiriéndose a sí mismos en un frenesí religioso. Pero nada sucedió. El altar permaneció inalterado y ningún fuego descendió. Elías se burló de ellos. «Griten más fuerte, quizás su Dios esté dormido o de viaje». Los profetas intensificaron sus clamores, pero Baal no respondió. Cuando llegó su turno, Elías reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, representando las tribus de Israel. Ordenó cavar una zanja alrededor y mandó que derramaran agua sobre el sacrificio hasta que todo quedara empapado. Luego elevó su voz en oración. «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se haga saber que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que hice todo esto por mandato tuyo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que estás volviendo a atraer sus corazones hacia ti». En el mismo instante, fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua de la zanja. El pueblo cayó de rodillas clamando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y estos fueron ejecutados en el acto. Y entonces Elías anunció: «Escuchen, se oye el sonido de una fuerte lluvia». Subió al Monte Carmelo para orar, mientras su criado subía 7 veces para observar el cielo. En la 7ª ocasión, el criado avistó una pequeña nube en el horizonte. En poco tiempo, los cielos se oscurecieron y una tormenta poderosa se desató sobre la tierra, poniendo fin a la sequía y demostrando que Dios había hablado a través de Elías. Sin embargo, Jezabel no aceptó la derrota. Furiosa, juró que mataría a Elías al día siguiente. Con miedo, el profeta huyó hacia el desierto y, exhausto, clamó a Dios que le quitara la vida. Pero Dios aún no había terminado con Elías. Un ángel apareció y le trajo pan y agua, fortaleciéndolo para su camino. Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb, donde tuvo uno de los encuentros más significativos con Dios. Allí, Elías fue testigo de una poderosa lección. Dios no se manifestaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Pero finalmente se hizo presente en un susurro suave. En ese momento, Elías comprendió que Dios se revela de maneras inesperadas. Recibió nuevas instrucciones y fue enviado a ungir a nuevos líderes y a preparar a Eliseo como su sucesor. Después de su encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías salió de la cueva con una nueva misión.
Dios le ordenó ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor en el ministerio profético. Elías comprendía que su camino en la tierra estaba llegando a su fin, pero que su misión aún no se había completado. Sin dudarlo, partió en busca de Eliseo, a quien encontró mientras éste araba la tierra con 12 pares de bueyes, señal de que era un hombre trabajador y comprometido con su vida. Elías se acercó y sin decir palabra lanzó su manto sobre Eliseo. Este gesto, aparentemente simple, tenía un significado profundo. En el mundo antiguo, el manto de un profeta representaba su llamado y su autoridad. Al arrojarlo sobre Eliseo, Elías estaba diciendo que Dios lo había elegido para continuar su obra. Eliseo comprendió de inmediato lo que eso significaba. No dudó en abandonar todo para seguir a Elías, pero antes de partir, pidió permiso para despedirse de su familia. Elías lo autorizó, aunque Eliseo hizo más que una simple despedida. Mató a los bueyes que usaba para arar la tierra y quemó su arado como leña para cocinar la carne. Esto demostraba que no había vuelta atrás. Estaba destruyendo cualquier posibilidad de regresar a su antigua vida. Estaba totalmente comprometido con el llamado de Dios. Elías y Eliseo viajaron juntos por mucho tiempo, con Eliseo aprendiendo directamente de su maestro y siendo testigo de sus milagros. Durante ese período, el mal seguía reinando en Israel. Acab y Jezabel continuaban promoviendo la adoración de Baal y persiguiendo a los profetas del Señor. Pero Dios no se dejaría engañar. Acab cometió uno de los peores crímenes de su reinado cuando codició la viña de un hombre llamado Nabot. El rey quería la propiedad para sí mismo, pero Nabot se negó a venderla pues era una herencia de su familia. Jezabel, al enterarse de la negativa, urdió un plan malvado. Ordenó que falsos testigos acusaran a Nabot de blasfemia y él fue apedreado hasta morir. Tan pronto como Nabot murió, Acab tomó posesión de la viña. Dios, sin embargo, vio todo y envió a Elías para confrontar al rey. Sin miedo, Elías se encontró con Acab y declaró: «En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán la tuya». La profecía fue un golpe devastador para Acab, quien finalmente comprendió la gravedad de sus pecados. Se humilló ante Dios y se vistió de saco como señal de arrepentimiento. Como respuesta, Dios pospuso la calamidad que había prometido para su familia. Pero Jezabel no mostró ningún arrepentimiento. Y tal como Elías había profetizado, ella encontró un final terrible años después, siendo devorada por perros. A pesar de esas victorias espirituales, Elías sabía que su tiempo en la tierra se estaba acabando. Él y Eliseo emprendieron una última travesía, pasando por Betel, Jericó y finalmente el río Jordán. En cada ciudad, otros profetas les advertían: ¿sabes que el Señor se llevará a tu maestro hoy? Eliseo lo sabía, pero no quería hablar del asunto. No estaba listo para perder a su maestro y amigo. Al llegar al Jordán, Elías realizó un último milagro. Tomó su manto, golpeó las aguas y el río se abrió para que pudieran cruzar sobre tierra seca. Al llegar al otro lado, Elías miró a Eliseo y preguntó: ¿qué puedo hacer por ti antes de que sea llevado? Eliseo respondió sin dudar: quiero recibir una porción doble de tu espíritu. Era una petición audaz. En el mundo antiguo, la porción doble era la herencia del primogénito. Eliseo quería no solo ser un sucesor, sino continuar la obra de Elías con el mismo poder y autoridad. Elías respondió: si me ves cuando yo sea llevado, eso te será concedido. Entonces, algo extraordinario ocurrió. Del cielo surgió una carroza de fuego tirada por caballos flameantes. En medio de un torbellino, Elías fue arrebatado al cielo. Eliseo observó todo, asombrado. Gritó:
Padre mío, los carros y los jinetes de Israel. Pero Elías desapareció en la inmensidad de los cielos. Eliseo, en señal de luto, rasgó sus vestiduras. Sin embargo, a sus pies encontró el manto de Elías, el mismo que había sido lanzado sobre él años atrás. Eliseo lo tomó, pues ahora la responsabilidad era suya. Caminó de regreso al río Jordán y comprobó si de hecho había recibido el espíritu de Elías. Tomó el manto y golpeó las aguas, diciendo: ¿Dónde está ahora el Señor, el Dios de Elías? Y el río se abrió de nuevo. Los profetas que observaban a lo lejos reconocieron de inmediato que Eliseo era ahora el líder espiritual de Israel. El legado de Elías no se cerró con su ascensión. Su nombre continuaría siendo mencionado por siglos. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra la idolatría, de la fidelidad a Dios y de la manifestación del poder divino. Siglos después, en el Nuevo Testamento, apareció junto a Moisés durante la transfiguración de Jesús, confirmando su importancia eterna en el plan de Dios. Pero la historia de Elías no es solo acerca de milagros y profecías. Es un testimonio vivo de que Dios cuida de aquellos que le son fieles. Elías enfrentó a reyes perversos, sobrevivió a la persecución y realizó hechos imposibles. Incluso en los momentos de duda, cuando huyó al desierto temiendo por su vida, Dios no lo abandonó. El Señor lo alimentó, lo fortaleció y lo condujo de regreso a su misión. Así como Elías, todos nosotros enfrentamos momentos difíciles. A veces sentimos que estamos solos, luchando contra desafíos que parecen imposibles. Pero la historia de este profeta nos enseña que Dios nunca nos abandona. Él está presente, proveyendo sustento, guiando nuestros pasos y revelando su voluntad, incluso en las circunstancias más adversas. Si confiamos en Él, veremos su poder obrar en nuestras vidas. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir nuevas notificaciones y compartir este video con aquellos que necesitan conocer la verdad. Esparzamos la palabra de Dios y fortalecemos nuestra fe juntos.